3030, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía de este domingo ya 12 de noviembre. Les presento a continuación nuestra agenda a desarrollar esta noche aquí en el programa. Les agradecemos por supuesto que estén con nosotros esperándonos hasta las 8:30 y que nos acompañen hasta las 10 de la noche. La agenda de esta noche en 3030. Estados Unidos pide evitar la violencia y pide a nuestra clase política volver al diálogo. Esto es lo que ha solicitado Estados Unidos en los últimos días, en las últimas 2 semanas. Los actuales interinos, es decir, las actuales autoridades del Ministerio Público, ¿hasta cuándo estarán en sus cargos? El fiscal general y el fiscal general adjunto interino, ¿hasta cuándo estarán en sus cargos? Además, ¿qué opción se acercaría a los 86 votos, que son los votos que se requieren o la cantidad de votos que se requieren para finalmente elegir al fiscal general y al fiscal general adjunto ya en propiedad? ¿Qué opción se acercaría a los 86 votos en las actuales circunstancias? También, ¿habrá esta semana que comienza hoy domingo una autoconvocatoria a sesión o a sesiones por parte de los diputados de la oposición? Y también, ¿habrá acaso convocatoria a sesión extraordinaria por parte de la Comisión Permanente del Congreso Nacional? Esos son los temas que vamos a desarrollar esta noche aquí en 3030. Antes, les presento a continuación algunas imágenes de la marcha que se desarrolló aquí en la capital ayer sábado por la mañana y mediodía, que fue convocada por diferentes partidos políticos de oposición, fue convocada también por algunas organizaciones de sociedad civil y algunas organizaciones de jóvenes. Esto ocurrió aquí en el Boulevard Suyapa, en la capital. Y estuvo bien concurrida, fue una marcha pacífica, no fue una marcha donde se desarrolló alguna actividad de violencia. Fue una marcha que transcurrió con normalidad, a la cual asistieron, entre otros, el candidato o ex candidato presidencial del Partido Nacional, Tito Azfura, el actual presidente del PSH, Salvador Nasralla, el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, don Pedro Barquero, miembro del bloque de oposición ciudadana. Y estas son algunas de las imágenes captadas ayer, sábado, por la mañana y mediodía, en el Boulevard Suyapa, en esta capital. Nuestras 4 invitadas esta noche aquí en 3030, es un gusto que estén con nosotros. Iroshka Elvir, ella es diputada del PSH por Francisco Morazán y vicepresidenta del Congreso Nacional. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a usted por este espacio y buenas noches al pueblo hondureño. Muy bien, muchas gracias. La abogada Silvia Ayala es diputada de Libre por el departamento de Cortés y es miembro de la actual Comisión Permanente. Muchas gracias por estar aquí. Correcto, buenas noches, licenciado. Siempre un gusto poder estar aquí en este importante foro. Gracias, abogada. También nos acompaña Leda Pagán, ella es diputada por el Partido Nacional por el departamento de Cortés. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a usted, licenciado, por el espacio y un efusivo saludo al pueblo hondureño. Gracias. Nos acompaña y debuta esta noche aquí en 3030 Tania Rivas. Ella es la secretaria del Instituto de la Juventud del Partido Liberal. Muchas gracias, Tania, por estar aquí. Muchas gracias a usted por la invitación, porque muy poco se nos da apertura a jóvenes cuando no tenemos cargos políticos. Entonces lo quiero felicitar y agradecer también. Bueno, usted tiene aquí la apertura que usted demande, que usted exija, que usted quiera, que usted necesite. Sí. Estamos, usted y los jóvenes del Partido Liberal, del Partido Nacional, del Libre y del PSH y de cualquier organización. Muy bien. Comenzamos con usted entonces, ¿le parece? Una breve opinión, ¿qué impresión le causó la marcha de ayer sábado? Fue una marcha muy concurrida, llegó cualquier cantidad de gente de todos los partidos. Yo decía hoy que nosotros todos los que andamos ahí somos políticos porque estamos interesados en el bien de la nación, más no somos partidarios porque todos nos despojamos de nuestras banderas. Ayer Tania dejó de ser liberal por un momento y pensó en Honduras, pensó en llevar la bandera de su país, pensamos en cómo avanzar como país porque eso es lo que nos une como hondureños. La intención de seguir adelante, de prosperar, de ser mejores. Entonces, la marcha de ayer fue un verdadero ejemplo de que los jóvenes sí podemos, porque para los que no saben, Unidos por Honduras fue creado por 4 o 5 jóvenes, nos organizamos, no habían partidos políticos, sí éramos de algunos partidos políticos, pero así comenzó Unidos por Honduras. Y esa marcha, las imágenes que estamos viendo, eso es lo que los jóvenes podemos hacer por Honduras. Diputada Leda Pagán, ¿qué impresión tiene? ¿Qué quisiera compartir su opinión de la marcha de ayer? Inicialmente decir que fue un éxito, una fiesta cívica para el pueblo hondureño que cree que vivir en democracia es la salida, es la ruta para llevar a nuestro país. Yo quiero felicitar de manera sincera
a todos los jóvenes que se organizaron para lograr este objetivo y también felicitar a las bases del Partido Nacional que contribuyeron como miembros del bloque de oposición ciudadano que dijeron presente a esta marcha y rescatar también algo muy positivo que fue el trabajo eficiente de la policía. Todas las fuerzas del orden permitieron que nosotros pudiéramos marchar de manera alegre, de manera cívica, pacífica, sin hacer daño a terceros, y eso pues es algo que debe ser ejemplar a futuro porque no será la última de las marchas que tengamos en nuestro país. Diputada Ayala. Bueno, la movilización del día de ayer, la marcha, porque ellos marchan, no se movilizan, es un ejemplo de que en un gobierno de la presidenta Xiomara Castro se respetan las diferentes formas de pensar, las diferentes expresiones ciudadanas. Ahí puede usted ver la diferencia entre lo que eran en su momento la oposición, las movilizaciones cuando nosotros y nosotras fuimos oposición. La policía va caminando a la par de ellos y ellas custodiándole, no hay toletes, no hay gas lacrimógeno, no hay tanqueta, no hay personas detenidas, no hay personas judicializadas. Entonces esta es la forma en la que se vive en democracia, así es de que una muestra más de que no hay órdenes ya para los cuerpos de seguridad del Estado de reprimir a nadie. Diputada Elvira. Gracias. Bueno, esta movilización que se dio a cabo el día de ayer es muy importante para el país porque genera conciencia de los hechos que se han suscitado en nuestro país, las irregularidades y las tomas de decisiones que han llevado a la gente hasta un hartazgo. La gente está cansada y la gente ha salido a movilizarse de los diferentes partidos políticos. Pude encontrarme en ese momento con gente del Partido Liberal, con gente del Partido Nacional y también me encontré con gente del Partido Libre que están cansados de las malas decisiones de los políticos tradicionales. Me parece bastante importante y relevante también mencionar que esta movilización fue una movilización pacífica, que en ningún momento hubo un asalto a la empresa privada, en ningún momento se rayaron paredes, en ningún momento hubo un altercado en contra de algún otro ciudadano que opinara diferente, que incluso el dirigente del Partido Libre había convocado a miembros de sus colectivos cercanos a Casa Presidencial y sin embargo nunca se atacó a nadie por su posición política y esto es muy importante porque es una movilización pacífica de ciudadanos que son conscientes de que el país tiene que tener una nueva ruta. El señor Brian Nichols, comenzando a desarrollar nuestra agenda esta noche, el señor Brian Nichols, que es uno de los más importantes cargos en el Departamento de Estado, es el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, dijo precisamente el 10 de noviembre, es decir, el viernes pasado a las 3:17 de la tarde, dijo: estamos preocupados por la división política en Honduras. Instamos a todos los partidos políticos a regresar a procesos regulares rápidamente y evitar la violencia. Abogamos por diálogo pacífico para enfrentar los desafíos del pueblo hondureño. Estados Unidos continuará nuestro trabajo en Honduras para beneficiar a todos los hondureños. Sobre eso destacamos dos cosas, bueno, o tres. Primero, división política. Lo otro, instamos a los partidos políticos a regresar a procesos regulares rápidamente, evitar la violencia, es otro punto que destacamos, evitar la violencia. Y tercero, abogamos por diálogo pacífico. Tres cosas. Destaca el tema de la división política, pide evitar violencia y volver al diálogo entre los partidos políticos. ¿Hay posibilidades de volver al diálogo? ¿Cuánto tiempo vamos a permanecer en esta incertidumbre en el Congreso Nacional? Bueno, nosotros como diputados de oposición siempre hemos exigido que haya un diálogo en el Congreso Nacional, un diálogo sincero, genuino. Sin embargo, cada vez que hemos pedido diálogo, que incluso hemos pedido que todos los partidos que conformamos la oposición en este momento podamos ser parte de ese diálogo, hemos visto cómo ha habido una persecución por parte del diputado presidente, en donde, por ejemplo, en mi caso personal, por tomar posiciones correctas y concretas en favor del pueblo hondureño y que tampoco él puede desconocer las acciones que yo he realizado porque él en su momento también celebró una sesión extraordinaria. En mi caso me han acompañado la mitad más uno de los diputados del Congreso Nacional y él, dado estas acciones que yo he realizado en conjunto con otros diputados, ha, por ejemplo,
forzado el llavín de mi puerta, ha puesto cadenas, ha puesto candados, y esto no nos ayuda a gestar un diálogo de país, no nos ayuda a tener mejor comunicación. Nosotros estamos abiertos y estamos dispuestos a generar gobernabilidad, porque estamos cansados de los políticos tradicionales que solo utilizan sus puestos políticos para verse beneficiados directamente. Lo que queremos es paz, es desarrollo, y solamente se va a dar si hay un diálogo abierto con todas las fuerzas políticas. ¿Y por qué no hay diálogo? Porque prácticamente la persona, que en este caso es la que preside el Poder Legislativo, no ha tenido las cualidades necesarias para poder hablar con el resto de fuerzas políticas. ¿Es así, diputada Ayala? No, no comparto esa opinión y quisiera referirme primero a lo que usted planteaba que había dicho este funcionario norteamericano. En el marco del cumplimiento al derecho internacional y el ejercicio soberano de las relaciones internacionales, ningún funcionario, ningún representante de ningún gobierno del mundo puede instarnos a nosotros como hondureños y hondureñas a hacer una u otra cosa. O sea, las relaciones internacionales, la política de relaciones exteriores de la Presidenta de la República ha sido basado precisamente en la no injerencia en los asuntos de otros estados y en el respeto a las decisiones soberanas que nos corresponden únicamente a hondureños y hondureñas. ¿Que por qué no hay diálogo en el Congreso? Pues porque no han querido dialogar. O sea, ha habido varios momentos en los que se ha planteado convocatorias desde antes del cierre del periodo ordinario de sesiones. Hubieron convocatorias a nivel de jefaturas de bancada, hubieron convocatorias a nivel de bancada, hubieron reuniones con diputados y diputadas de algunas bancadas que manifestaban, algunos de ellos que no compartían del todo la posición de sus jefaturas de bancada y que querían dialogar directamente con el presidente del Congreso, y se han dado diferentes espacios. Ahora a mí me llama la atención cuando se establece que hay una persecución porque no tengo oficina, porque no tengo empleado. O sea, si usted revisa la ley orgánica del Poder Legislativo, hay un artículo que se refiere a los derechos de los diputados, en ninguno está establecido tener una oficina, tener personal, o sea, eso se ha manejado históricamente como prebenda. Y en este caso, el cargo que ocupa la diputada Iroz Kelbir, que es vicepresidencia del Congreso Nacional, lo obtuvo por el respaldo que mayoritariamente le dimos, o que la bancada de Libertad y Refundación. No votó por ella ningún diputado del partido. No, yo no le interrumpí, diputada, le pido respeto. Vamos a dejarla que termine. Entonces, ella ocupa ese cargo honroso de vicepresidenta. Hay 3 miembros del PSH en la Junta Directiva, de una bancada de solo 10 diputados. Y el 30% de esa bancada está en la Junta Directiva y tienen sus oficinas, tienen su personal, pero cada vez que ellos quieren como ejemplificar algo a lo que ellos llaman persecución política, hacen relación a empleados, hacen relación a oficina. Yo le decía en otro medio a otra diputada del PSH que son la única bancada en la que el 100% de sus diputados propietarios está en oficina privada. O sea, la bancada del Partido Nacional están hacinados en una oficina, la bancada de Libertad y Refundación está hacinada en otra oficina, una bancada de 50 diputados, tiene 5 veces más diputados que la bancada de ella, pero toda su bancada tiene oficina privada. Entonces se habla de que hay persecución política porque ella asegura que pusieron un candado. Sin embargo, han habido explicaciones abundantes de este tipo de cosas. Yo creo que en este momento el país requiere que efectivamente nos despojemos de intereses particulares y en vez de seguir pidiendo prebenda, que veamos el interés del país, que es lo que debe estar en primer lugar. En ningún momento nosotros hemos pedido prebendas, al contrario, nos hemos despojado de absolutamente todo. Nos despojamos en primera instancia de algo que nunca se da en los partidos políticos, y es esa candidatura presidencial. Nosotros prácticamente lo sentamos en donde ustedes están sentados en este momento. Ustedes llegaron al poder ejecutivo gracias a una persona que con un deber patriótico se hizo un lado para sumarse a la candidatura de doña Xiomara Castro de Zelaya. Y en ese sentido quiero mencionarle, pongamos un panorama negativo. Si Salvador Narrala hasta en octubre era la persona con mayor popularidad, en todas las encuestas él estaba arriba. Si ponemos un panorama negativo, que Salvador Narrala hubiera participado
en elecciones generales y hubiera sacado 700,000 votos. Esto es un panorama negativo porque él era la primera persona que encabezaba todas las encuestas a nivel nacional. ¿Cuántos votos le restamos? Del 1.700.000 que sacó Libre, hubieran quedado 1 millón para el Partido Libre. Vaya, que hubiera sacado entonces 600,000, hubieran sacado 1.100.000, que hubiera sacado 500,000, hubieran sacado 1.200.000. Pongamos un panorama peor, hubiera sacado 400,000. Estuvieran en un empate prácticamente técnico con el Partido Nacional. Ustedes nos necesitaban para ganar y nosotros cedimos por un deber patriótico porque era necesario en ese momento sacar a la persona que estaba usurpando el puesto de la presidencia. Y en ese sentido, si no hubiéramos ganado el Ejecutivo, tampoco hubiéramos ganado el Legislativo. Y a mí sinceramente lamento que usted como mujer no se solidarice con otra mujer. ¿Por qué? Porque lo que está pasando en el Congreso Nacional se llama violencia de género. ¿Qué hubiera ocurrido si usted, el diputado presidente, le hubiera ido a invadir su oficina? Y si le hubiera abierto el llavín, y si hubiera ingresado a tomar su computadora y la impresora. Esto es violencia. Es que no se ¿Qué tipo de acciones se están realizando que no deben de quedar en impunidad? Porque se está agrediendo a una mujer por ser mujer. ¿Por qué no lo hace con ningún hombre? Esa es la pregunta que yo pongo sobre la mesa, porque los hombres en el Congreso Nacional, y no es la primera vez que incluso usted tiene conocimiento, que el señor Bartolo también agredió a una de sus compañeras. Entonces, la violencia de género nosotros no la debemos aceptar bajo ningún término. Muy bien, diputada Pagán. Yo quisiera decirle que para mí los llamados a la no violencia y a la paz y al diálogo franco responde precisamente que en otras ocasiones han habido situaciones en las que nos hemos visto obligados a hacer llamados a la atención al gobierno central. El tema aquí es que se autoconvocaron los comandos insurreccionales del Partido Libertad y Refundación y lo hicieron público. Después el gobierno se desligó de esta acción. Entonces, lógicamente, los gobiernos amigos, tal cual los gobiernos nuestros, no solamente el actual, sino los anteriores, en cualquier momento se pueden pronunciar en relación a otros temas pertinentes a otros países. Por ejemplo, en la guerra pedimos por la paz o condenamos cuando sacaron al presidente de Bolivia. O sea, eso se pronunció, yo no le veo el problema, es como doble discurso, sobre todo porque acaba de mencionar la honorable diputada la ley orgánica. La ley orgánica dice que no tenemos o no dice que tenemos derecho a empleados, y eso es correcto. Pero la ley orgánica también dice, en el artículo 80, que todo funcionario debe remaner en su posición hasta que llegue su sustituto. Pero la ley orgánica para el tema del fiscal general y del Ministerio Público en general no es considerada correcta para cuando les conviene. Cuando no les conviene, entonces viva la ley orgánica, que fue dicho sea de paso, por como usted, honorable diputada, y con todo el respeto que usted se merece, porque al igual del resto de compañeros de la Junta Directiva, son ilegales. La Junta Directiva del Congreso Nacional es ilegal porque fue electa por 44 votos, cuando la Constitución de la República dice que son 65, o sea, la mitad más uno. Entonces, ahí prevaleció la ley orgánica, ahí sí prevaleció la ley orgánica para poder instalar con 44 votos una Junta Directiva que necesitaba 65. Debemos ser coherentes. Tania. No, a mí me parece ilógico y la verdad es que, diputada Silvia, yo a usted la admiraba mucho porque yo sé que usted antes de ser libre no fue liberal. Yo hace poco estuve en un diplomado que usted nos fue a dar una charla de... Era para las mujeres en política, los derechos humanos de las mujeres en política en la Universidad de San Pedro Sula, y me sorprende lo que dice de la diputada porque no tanto por el hecho de ser mujer, sino que por el hecho de ser persona, como ahora viene a decir que está bien justificar todo lo que han hecho, pero antes, unos años antes, 2, 3, 4, era malo, era malísimo. No tenemos coherencia en lo que estamos diciendo. No considero que en el gobierno de una mujer estemos agrediendo mujeres. Y bien es cierto, ellos pueden tener sus oficinas, pero solo cada vez que ellos no sigan sus líneas, que no les hagan caso, les vamos a quitar sus cosas. Los vamos a obligar prácticamente a que sigan nuestros juegos. No debe ser así. Los jóvenes en este momento estamos viendo todo esto como un circo. Nosotros ya no aguantamos. Esa es la clase de políticos que Honduras no quiere, que la juventud no quiere, que por eso se dio esa marcha. Por este tipo de políticos que justifican acciones. ¿Cuál clase de políticos? ¿A qué políticos se refiere? Justificando acciones. No, pero ¿está hablando de políticos de un solo color o de todos los colores? No, todos los partidos. Los que no llegan a consensos
Y los que creen que por Pero estar en el ahí están poder, los liberales también. quizás hay algunos, uno que otro, pero ninguno debe hacer eso. No es coherente. Yo no voy a venir aquí a defender y decir no. Yo vengo a hablar por los jóvenes. No es justo todo esto. Estamos viendo cómo ellas tres están debatiendo en un tema que lo hemos escuchado un montón de veces. El Congreso Nacional es un circo, hoy por hoy, para todos nosotros. La Junta Directiva, a mi parecer, también es ilegal. Soy abogado, usted es abogada, todos sabemos acá con cuánto se elige la Junta Directiva. No podemos seguir permitiendo esto. Eso es increíble. La marcha, diputada, se dio por este tipo de cosas. Solo el hecho de pensar que fueron 9 diputados quienes escogieron el fiscal general interino y el fiscal general adjunto, en un hipotético caso que esto sea legal. Hipotético porque no es legal. ¿Cómo ustedes pueden decir que vivimos en democracia si los 9 diputados los escogieron, los 9 diputados eran del mismo partido? O sea, no había ningún otro diputado de otro partido. Eso no es democracia. Para que exista una democracia hubiesen estado todos los representantes de los 4 o 5 partidos que hay en el Congreso. Por alusión. Bueno, lo que puedo decirle es, número uno, que efectivamente no se aplica el artículo 80 de la ley orgánica, diputada Leda, al tema del fiscal, porque por sobre la ley orgánica está la Constitución de la República, y la Constitución de la República claramente establece que el periodo para el cual son electos tanto el fiscal general como el fiscal adjunto es de 5 años. Ninguna ley secundaria, aún con todos los precedentes que usted quiera colocar, ninguna ley secundaria puede ir en contra de un mandato constitucional. Los términos que establece la Constitución de la República son taxativos, Tania, y eso implica que no se pueden prorrogar. Entonces, ¿cómo la Junta Directiva llegó a 65? Luego, respecto a lo que dice la diputada Leda, dice que la Junta Directiva es ilegal, pero utilizaron a una vicepresidenta de esa Junta Directiva ilegal para instalar una reunión en el pasillo del Congreso el día 31 de octubre, porque yo escuchaba una declaración el día de ayer en su marcha de la diputada Irosca, donde ella decía que ella es vicepresidenta, pero que solo por esa sesión fungió como presidenta, o sea, como que estaba en sustitución del presidente. Pero los diputados del BOC, que son de la bancada nacionalista, y ahora lo dice Tania, que considera que la Junta Directiva es ilegal. Tania, usted sabía que hay 4 miembros de la bancada del Partido Liberal en la Junta Directiva. Entonces, ¿cómo usted puede venir a decir que usted como representante de la Juventud Liberal la considera ilegal la Junta Directiva, pero su partido permitió que 4 diputados del Partido Liberal integren la Junta Directiva? Estamos hablando del diputado Elenkov, estamos hablando del abogado Cristian Saavedra, el diputado Elenkov de Colón, el diputado Cristian Saavedra de Copán, la diputada Critza Pérez de Francisco Morazán y el diputado de La Paz, José Rosario, no, Saavedra de Valle, sí, el diputado Tejeda. Entonces, no, diputada, yo estoy de acuerdo pero en yo eso. le escuché, No, Tania, no, yo sé, pero... Y me dieron el uso de la palabra por réplica. Luego, también en esa Junta Directiva ilegal, que usted no reconoce, pero ahí están la diputada Fati, pero ahí las utilizaron a ellas para que presidieran. Ahora, nosotros no podemos justificar violencia, por eso es que todavía estamos esperando, Tania, la condena de los jóvenes al hecho de que el diputado Mario Pérez le colocó una pistola en la cabeza a un guardia. O sea, eso es violencia, y eso es violencia con un arma letal. Eso es defensa. Y no es defensa, porque en los videos, diputada Leda Pagán, en los videos se ve que él estaba en el estacionamiento. Si quieren mando el video para que lo volvamos a poner, así como el domingo pasado. En el video se ve claramente que no había absolutamente nadie, ni en el estacionamiento, ni en las afueras del estacionamiento. Y él lo que dijo cuando llamó el día siguiente a un medio de comunicación, después de esos penosos incidentes que podrían constituir un delito, porque colocarle una pistola en la cabeza a alguien y decirle, hijo de tantas, tu vida vale menos que la mía, te voy a matar, eso es lo que declara el guardia, no lo digo yo. O sea, ¿dónde está la condena de los jóvenes liberales, del PSH, del Partido Nacional? Luego, ¿dónde está la condena al hecho de que andaba su jefe de bancada con un martillo en la mano? Y eso es de público conocimiento, ahí están las imágenes. ¿Dónde está la condena a los 3 guardias que se les roció gas pimienta
en los ojos. Esos son hechos de violencia. Y recientemente, el año pasado, también, diputado, usted recuerda una denuncia de la jefa de asistentes de Cámara interpuesta en el Ministerio Público por la golpiza que se le dio dentro del hemiciclo. No, entonces, esta violencia contra personal humilde que labora en el Poder Legislativo viene desde hace meses. Muy bien. Así Disculpe, de que por es alusión. importante que se condene. Mire, en relación a la golpiza, fue en defensa propia, porque ustedes mandaron a esa muchacha a intimidarnos, a grabarnos y a golpearnos. Ustedes le dieron órdenes a sus empleados de que nos encerraran en el Congreso. Ustedes le dieron órdenes a los jefes de seguridad para que no nos permitieran el ingreso si está en las cámaras. Mire, yo quiero pedirle minuto y medio. Minuto y medio para que el foro pueda desarrollarse de una manera más profesional, digna del pueblo hondureño, porque yo estoy un poco cansada de la manipulación con la que las personas del partido oficialista de gobierno siguen queriendo engañar a la gente. Y yo se lo voy a hablar quitándome la camisa de diputada y quitándome la camisa de mi partido, doña Sandra. Se lo voy a decir de verdad. Perdón, doña Silvia. Yo no estoy aquí hoy representando intereses oscuros, como usted lo va a hacer creer muy pronto. Yo no estoy aquí representando en este momento, y escuche las palabras que le digo. Lo que ustedes como partido y como gobierno están haciendo, doña Silvia, es delicado. Es delicado y le voy a explicar por qué. Porque yo represento, al igual que usted, una sociedad de un departamento que se dedica a trabajar. Que la gente no se levanta a las 4 de la mañana a ver Netflix, se levanta a trabajar porque si no trabaja no come. No les importa las decisiones, lo que pasa aquí, que si ponen un fiscal porque ellos no tienen nada que deber y nada que temer. Esa gente que se levanta temprano, que es la mayoría, esa madre que se levanta a vender verduras, al salón de belleza, al restaurante, a servir comida, al banco, toda esa gente pierde cuando nosotros estamos hablando y usted va a venir a decir acá que como partido no tengo la autoridad moral por un montón de cosas. Yo le voy a decir que ese trabajo, esa planilla por donde sale el ingreso de cada familia representa la posibilidad de construir un proyecto de vida, doña Silvia. Cuando ustedes con su socialismo, con su dictadura, con su Asamblea Nacional Constituyente, lo que quieren es acabar con la posibilidad de construir proyectos de vida. La zona a la que yo represento y que usted también representa, especialmente las mujeres trabajadoras, doña Silvia, no queremos vivir en dictadura, queremos oportunidades de trabajo. ¿Qué es lo que quiere el migrante que está en Estados Unidos? Más de 1 millón de ciudadanos compatriotas quieren que el gobierno lo único que tiene que hacer es llevarse bien con quienes está dando albergue. Lo único, y es lo que menos han hecho ustedes como gobierno, y mire, como política irresponsable, porque usted no puede venir a decir aquí que somos nosotros los que hemos provocado la violencia en el Congreso cuando nos han sometido, cuando nos han golpeado, y esto ya se lo digo como diputada. Nos han querido ver, nos han querido que agachemos la cabeza, y eso no lo va a ver el pueblo hondureño, porque nos dieron una responsabilidad constitucional a través del sufragio el último domingo de noviembre del 2021 y lo vamos a hacer valer, les guste o no les guste. Para llevar el foro en orden, sepa que yo aquí estoy representando proyectos de vida y cuando usted comience a escupir su veneno hacia mí, yo lo voy a recibir, pero recuerde que usted está escupiendo el proyecto de vida de millones de familias y muy especialmente a la zona de Cortés a la que yo represento. El pueblo no quiere vivir en dictadura, por eso lo sacamos, precisamente. Okay, me corresponde el uso de la palabra, estimada diputada. Primero, a mí me parece incorrecto y no debe ser el caso de Libre hablar de violencia, porque yo recuerdo que para el periodo pasado un diputado asesinó a un taxista solamente porque este taxista no le daba el paso. Lo asesinó justamente a inmediaciones del Congreso Nacional. En segundo lugar, también quiero mencionar que el diputado Jorge Cálix, que es de su bancada, el señor Cálix ha presentado un proyecto importante de ley para beneficiar a los guardias de seguridad. Y también mencionarle que mi diputado suplente ha presentado una moción para garantizar que se cumplan con los derechos de los guardias de seguridad. Y yo presentaré una moción, y espero que me acompañe, para dejar un poco
la palabrería y empezar a actuar como poder legislativo para que se dé un informe de cómo se entregaron los contratos a todas las empresas que han brindado seguridad a el Estado de Honduras, porque ninguno de estos contratos ha garantizado el cumplimiento de los derechos de los trabajadores, y en este caso tiene que actuar inmediatamente la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. Y también quiero mencionarle, usted mencionó a la Carta Suprema, a la Constitución de la República. En la Constitución de la República, en su artículo 208, en donde indica dónde se debe elegir interinamente, que son prácticamente las potestades que tiene la Comisión Permanente, indica en caso de falta absoluta. En ningún momento hay un caso de falta absoluta, porque los poderes del Estado tampoco pueden quedar acéfalos, porque si no, en todo caso, ¿para qué teníamos? Permítame que yo termine, estimada diputada. En ningún caso deben quedar las instituciones del Estado acéfalas. Para eso están los vicepresidentes, para eso está el fiscal adjunto y si no, el director de fiscales. Entonces no existe una ausencia absoluta. Lo que sí existe es una imposición por el uso de la fuerza, una mandracada, un acto de corrupción, una ilegalidad. Antes señalaban al gobierno de Juan Orlando Hernández todas las ilegalidades que él cometió. Hoy esas ilegalidades siguen vigentes en este gobierno. Entonces no hay coherencia política, porque la coherencia se debe mantener con acciones. ¿Sabe qué es lo que me dijo una persona, que es una persona que no tuvo la oportunidad de estudiar? Me dijo, eso fue una trampa, son mañosos. La forma en la que pusieron ese fiscal no procede. Y en ese sentido, también la Constitución de la República, en sus primeros artículos, habla acerca de lo que es la soberanía popular. Prácticamente se está dando un golpe técnico al Congreso Nacional, al no respetar la soberanía del Congreso. La soberanía significa que el pueblo hondureño, en elecciones generales, decidió que el Congreso Nacional se conformara por 50 diputados del Partido Libre, por 10 diputados del Partido Salvador de Honduras, por 44 diputados del Partido Nacional, por 2 diputados independientes, uno del Partido DC y otro del PAC, y por 22 diputados liberales. Si usted hace números, diputada, se da cuenta que el Partido Libre solo tiene 50, más el señor Luis Redondo, que son 51. Es decir, que nosotros somos mayoría. Y en este poder del Estado, todas las decisiones, absolutamente todas las decisiones, se deben tomar en forma colegiada. Es decir, que se debe votar. O sea, 65 votos para la mayoría de las decisiones o 86 votos para aquellas, en este caso, reformas constitucionales o reformas electorales, que de eso no hemos hablado, por cierto, de las reformas electorales que son necesarias, porque además en su momento ustedes también estuvieron de acuerdo con los nacionalistas. Yo recuerdo para el año 2021 las reformas electorales que hubo por parte del Partido Libertad y Refundación Libre, Partido Nacional y Partido Liberal. Y se repartieron el pastel, y no solo se lo repartieron, además se adelantaron más de 40 millones de la deuda política, dejando sin representantes a un partido honesto, a un partido limpio, como el Partido Salvador de Honduras. Además también se repartieron el Registro Nacional de las Personas, se repartieron el Tribunal Superior de Cuentas. Y entonces, ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en que ahora ustedes no están tomando una ventaja de estas decisiones, porque lo que buscan son intereses partidarios e intereses personales, porque lo que debe primar en este poder del Estado, estimada diputada, es el diálogo y dejar de tener este tipo de actuaciones irrisorias, como las actuaciones del diputado presidente, en donde él ha socavado prácticamente la institucionalidad, negando un derecho constitucional como la libre locomoción. No permitió que los diputados del Congreso Nacional se pudieran instalar en forma tranquila y pacífica para sesionar en forma extraordinaria el día 31 de octubre. Él se cree más que el Pleno y no es más que el Pleno. Un diputado o 9 diputados no son más que el Pleno del Congreso Nacional, porque entonces ustedes están cometiendo una violación a esa soberanía popular que establece la Constitución de la República en los primeros artículos. Bien, tenemos que ir a un corte comercial. La diputada, sí, claro, por supuesto. Después usted en el uso de la palabra, diputada Ayala. Solo una consulta. Usted es miembro de la Comisión Permanente del Congreso Nacional. Los actuales fiscal general y fiscal adjunto, ¿hasta cuándo estarán interinos? Sí, ¿hasta cuándo estarán en sus cargos, abogada Ayala?
hasta el día en que nos pongamos de acuerdo las diferentes bancadas representadas en el Congreso Nacional para que elijamos de entre el listado de 5 candidatos, 4 candidatas y una candidata que remitió la Junta Proponente, para elegir con la mayoría calificada que establece la Constitución de la República al fiscal general y fiscal adjunto en propiedad. El día en que lleguemos a ese acuerdo, sin pagar dinero, sin garantizar impunidad, ese día finaliza el interinato de los actuales titulares del Ministerio Público que están de manera interina. Muy bien, vamos a un corte comercial. En un momento continuamos. No, pero esa narrativa no la compro. No, muy bien. pues sí, no, es que así era antes también, nada más que se cambian los colores. Bueno, seguimos aquí, estamos en vivo, 9 de la noche con 10 minutos. Gracias por estar con nosotros esta noche. Confiamos en que nos acompañarán, estarán con nosotros hasta las 10 de la noche que dura el programa. Muchas gracias. Diputada Iroska Elvir, es diputada del PCH por Francisco Morazán, vicepresidenta del Congreso Nacional. La diputada Silvia Ayala es diputada por el departamento de Cortés, del Partido Libertad y Refundación, miembro de la Comisión Permanente. La diputada Leda Pagán es diputada del Partido Nacional por Cortés. Tania Rivas, secretaria del Instituto de la Juventud Liberal. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Abogada Silvia Ayala, en el uso de la palabra. Sí, varias cosas, porque voy a tratar de responder a lo que han planteado las otras panelistas. Se hablaba aquí de que hay varias iniciativas tendientes a proteger los derechos de los guardias de seguridad. Es correcto, y se tienen que proteger no solamente los derechos laborales de ellos, sino que de cualquier ciudadano y ciudadana que trabaja en el país, los que trabajan en las maquilas, los que trabajan en otro tipo de empresas que no les pagan ni salario mínimo, empresas que no pagan impuestos y que tampoco respetan derechos laborales. A todos y todas se les tienen que garantizar sus derechos. Y hablábamos aquí del tema de que hay 9 diputados de la Comisión Permanente que están usurpando facultades, pero irónicamente fue una nota firmada por la diputada Iroska Elvir y por la diputada Fátima Mena, la que el día 31 de octubre le solicitó al presidente del Congreso la convocatoria a sesión de Junta Directiva del Congreso para 2 cosas. Número 1, planteó que se convocara la sesión de Junta Directiva y ellas lo pusieron por escrito y lo firmaron, en vista de que no se había realizado convocatoria a sesión ordinaria para prorrogar el periodo ordinario y que para cumplir el mandato constitucional y para que quedara al frente del Congreso Nacional se nombrara dentro de su seno a la Comisión Permanente. Y finalmente pedían que tanto la Comisión ella Permanente como para continuar el periodo extraordinario de sesiones. Exactamente, la que queda al frente del Congreso, sí, en periodos que no hay sesiones ordinarias. Y pedían ser las 2 miembros de la comisión. La diputada Iroska, a pesar de que ella pidió la sesión, no acudió a la sesión, pero sí acudió la diputada Fátima Mena. Y ahí, después de que se hizo todo lo que ellas pidieron, la diputada Fátima Mena votó en contra. Se convocó a la sesión, se eligió a la comisión permanente, se les incluyó a las 2 en la comisión permanente, pero la diputada Fátima Mena votó en contra. Y luego bajó las escaleras y se fue a la reunión donde ya la diputada Iroska estaba comprobando el quórum, dice ella, porque estaba leyendo el listado de diputados y diputadas, inclusive se leyeron compañeros de Libertad y Refundación, al igual que ahorita me acaban de mandar mensajes pidiendo respeto para que se deje de utilizar el nombre de Libre, porque dice ella que andaba gente de Libre en la movilización. Como dirigente de Libre, le desautorizo por completo a que utilice el nombre de nuestro partido, de nuestra militancia, porque no asistimos ni podríamos nosotros movilizarnos con las personas que saquearon el país. Luego decía ella que no hay falta absoluta. A ver, vamos a tratar de explicar esto de una manera bien sencilla y con un ejemplo. La falta absoluta y esa línea que ella planteaba, o sea, si no está el fiscal general, sigue el adjunto, y si no está el adjunto, el director de fiscales. Esto es, diputada Iroska, a ver si lo entendemos bien, dentro del periodo de 5 años que le corresponde. Es como que la diputada Iroska o que mi persona pretendiera que mi suplente me sustituya una vez que finalizó mi periodo de diputada. No puede sustituirme porque él es suplente mío dentro de mi periodo de 4 años. Entonces el fiscal adjunto y después el director de fiscales podrían sustituir al fiscal general
solamente dentro de ese periodo constitucional de 5 años. Otra cosa, que no había falta absoluta, óigame si hasta le pagaron millones de lempiras de prestaciones a Chinchilla. Mandó una nota el 28 de septiembre, diputada Irosca, donde él pidió que le pagaran prestaciones e inmediatamente el mismo día tenemos el oficio en las manos, en la comisión que investiga a los extitulares del Ministerio Público. El mismo día se ordenó que se le depositara en la cuenta de Banco Atlántida, toda esa información tenemos, el monto de sus prestaciones. ¿Cómo le paga usted prestaciones a alguien que sigue en funciones? Además está ejerciendo un cargo allá en la Corte Centroamericana. Entonces tal vez así se queda más claro que estas sustituciones es dentro del periodo constitucional. Luego dice la diputada Irosca que se repartieron organismos electorales. No, diputada Irosca, es un derecho que le corresponde a libertad y refundación y lo defendimos con una insurrección parlamentaria. Insurrección parlamentaria en lo que no se agredió ¿Y el derecho del partido PCH? En la que no se agredió nunca a ningún guardia, a ninguna secretaria, a ningún asistente de cámara, por el contrario, siempre los lesionados, siempre los muertos los hemos puesto nosotros. Y eso le da risa a la diputada Leda, sí, así como decían en otro momento, y los muertos por defenderlas el fraude electoral del 2017, pues ni modo. Sí, los muertos los pone siempre, si no, los pone siempre el pueblo hondureño. No, es que fueron varias situaciones. Entonces, nosotros y nosotras no nos sentamos a definir estrategias conjuntas con el Partido Nacional en ese momento. Exigimos a través de una insurrección parlamentaria nuestro derecho, diferente a como lo dice la diputada Ligia Ramos, que a ella le da pena y que no comparte el hecho de que su partido PCH esté definiendo conjuntamente con el Partido Nacional una estrategia. Luego diálogo, sí dialoguemos, pero sin condiciones, porque cada vez que hay diálogo, pero que nos dejen empleados, pero que nos den esto, pero que no nos persigan, pero que nos den la dirección de fiscales. O sea, ya cuando empezamos a decir aquí que nos vamos a sentar a dialogar, pero con condiciones, entonces ya la situación está trascendiendo en realidad el interés del país. Muy bien, permítame un momentito. Diputada Leda Pagán y diputada Irosca Elvir, y un momentito, Tania. Uno de los temas que tenemos aquí esta noche, porque quiero que avancemos un poco en este asunto y no estemos estancados ahí y patinando en los mismos asuntos que han ocurrido, decía correctamente la diputada Ayala que las actuales autoridades internas del Ministerio Público estarán ahí hasta que se logre tener 86 votos. Correcto. Y se elija con 86 votos de entre los 5 miembros de la nómina que envió la Junta Proponente. Muy bien, hasta ahí estamos. Okay, bueno, no, permítame, solo quiero terminar para aterrizar y hacer la pregunta. En ese sentido, ¿cuáles pueden ser las opciones, ojo con esto, cuáles pueden ser las opciones que podrían reunir los 86 votos? Porque a eso tenemos que llegar, a los 86 votos, ¿sí o no? ¿Sí? A los 86 votos tenemos que llegar para tener las autoridades del Ministerio Público en pleno. Bueno, entonces póngame a pantalla completa las opciones, por favor. Bueno, actualmente está don Joel como fiscal general y el abogado Morazán como interinos, ¿correcto? Ilegalmente. Bueno, ahí están ellos. Esa es una opción, votar por ellos, someterlo a consideración y que logren los 86 votos. Esa es una opción, ¿correcto? Podría ser. Otra podría ser como la propuesta del Partido Libertad y Refundación. Don Joel, fiscal general, y el señor Cabañas, abogado, como fiscal adjunto, que fue la nómina que obtuvo 52 votos. Y luego está la otra del abogado Cabañas y la abogada Almendares, que propone PCH, Partido Nacional y Partido Liberal, que tuvo 74 votos. Pero hay una cuarta opción que podría ser el abogado Morazán, la abogada Almendares o el abogado Reyes, digamos una tercería para fiscal general. Y hay una quinta opción todavía en el tapete de negociación, de diálogo, de pláticas, que podría ser el nombramiento de una comisión interventora pleca, comisión de transición. Entonces vamos aquí y aterricemos en eso. Póngame ese en pantalla grande, full pantalla aquí atrás, esas opciones, esos escenarios,
para que nuestras invitadas esta noche digan cuál cree que podría reunir los 86 votos. ¿Por cuál se decantaría usted de las 5, por ejemplo? Nosotros hasta este momento estamos firmes con la nómina que se presentó a través del PSH. Pero a mí me parece un tanto irresponsable no decirle al pueblo hondureño. No, permítame, pero es que quiero que salgamos de este tema y luego usted dice lo que usted quiera decir. Nuestra propuesta es la misma. Usted sigue manteniendo Partido Nacional, hasta este Cabañas, momento. Almendares. Pero sí podemos hacer un agregado, que para el diálogo que se debe llevar a cabo para esta resolución, este acuerdo, y ella dice que se piden prebendas y que se pide amnistía y que se piden otras cosas, ¿por qué no invitar representantes de Iglesia Católica, evangélica o del exterior que acompañen el diálogo para que podamos hablar de manera sincera y que cada quien exponga cuáles son, cuál es la nómina pero ¿les de parece su a usted? Estos preferencia? son los 5 escenarios, yo no veo otros escenarios aquí. Hasta este momento el nuestro es Cabañas con Almendares. Y es el que Hasta tiene el momento más es el número 3. Tiene 74 votos. Bueno, quedemos ahí. Diputada Iroska, ¿cuál de las 5 opciones usted cree que lograría los 86 votos? Bueno, los consensos que hemos construido con el resto de fuerzas políticas, hemos alcanzado 74 votos para la nómina Cabañas Almendares. Pero bueno, ya Ahora, sabemos que solo tiene 74 y hemos tenido creo que 4 votaciones y no han pasado de ahí. Como tampoco la nómina de Libre ha pasado de 52. De acuerdo. Estamos ahí entrampados. La pregunta es, tenemos entonces, aparte de Joel Cabañas Libre, Cabañas Almendares, PSH, Partido Nacional, Partido Liberal, 3 opciones. Los interinos, la fórmula actual, la que está en el Ministerio Público. Claro. Luego está, puede ser Morazán, Almendares o Reyes, como fiscal general, o una comisión interventora, pleca, comisión de transición, donde haya representante, póngale, del PSH, del Partido Liberal, Partido Nacional y Partido Libertad y Refundación. ¿Por cuál se en las actuales? ¿Mande? Dentro de los 5. Dentro de los 5. Okay. Dentro de los 5. ¿Por cuál cree usted de estas 5 opciones podría reunir, bajo las actuales circunstancias, hay que ser fríos en el análisis, bajo las actuales circunstancias, cuál cree usted de estas 5 opciones podría reunir los 86 votos? Lo que ocurre, como usted ya lo dijo, prácticamente los votos están cerrados. Ahora, creo que tenemos que partir del punto de encuentro que sí podemos aceptar para ese diálogo, o sea, qué candidatos sí podemos aceptar y qué candidatos no podemos aceptar, como un punto de partida para poder acercarnos en un diálogo, porque, por ejemplo, hay ciertas personas que por parte del Partido Libre no aceptan. Entonces, si estamos queriendo promover una elección que garantice que se nombre, como lo establece la Constitución de la República, con los 86 votos necesarios, entonces es necesario que partamos sobre quiénes sí son potables para todas las fuerzas políticas. ¿Pero cuál de estas 5 opciones cree usted que podría ser la que acerque las partes? Desde mi punto de vista, por supuesto, la número 3, Cabañas Almendares. Número 3. Diputada Ayala, ¿cuál de las 5 opciones cree usted que podría acercarse a los 86 votos retomando el diálogo, las conversaciones entre los partidos políticos? Mire, para buscar una opción que nos permita mover esas votaciones, porque ninguna de las 2 propuestas ha tenido la mayoría calificada que se requiere, entonces habría que partir de cero. Si vamos a llegar a seguir a lo mismo, a trincherarnos en mi fórmula es esta, entonces poco o nada podremos avanzar. ¿Hay alguna de estas opciones que le simpatice a usted? ¿Hay alguna de estas que le simpatice a usted? Sí, pero no se trata de lo que me simpatice a mí, porque si yo de entrada digo, yo simpatizo con esta y con las otras no, o sea, yo nuevamente le pido con todo respeto a la diputada Iroska que deje de hablar a nombre de mi partido. Ella dice, por ejemplo, los de Libre no quieren a determinada persona nunca, porque ella no va a las reuniones de diálogo, entonces no sabe lo que está pasando ahí, pero ahí nunca ha dicho Libre, no queremos a tal persona. Hubo una bancada, y por en aras de no polarizarlo, no voy a mencionar el nombre, que dijo antes de que empezara el proceso, por este y por este jamás votaríamos. Ya. O sea, si nos ponemos así... Usted dice entonces partir de cero. Hay que partir de cero. Partir de cero. Tania, ¿cuál usted? ¿Por cuál se inclinaría? Yo por eso escogí mis diputados, para que ellos, son los 128 diputados los que deben de escoger al fiscal. Pero, ¿usted cree que eso es digno de profesionales por los que nosotros votamos estar viendo este circo? ¿Cómo no van a llegar a un consenso 84? O sea, no veo cómo no pueden llegar a un consenso, que mientras Honduras se está cayendo a pedazos, ustedes están en este caos, que no pueden elegir 2 fiscales. O sea, son 128 diputados, son personas profesionales, todos los diputados. Llegar a un consenso de eso es fácil. Los jóvenes no tenemos trabajo, en los hospitales no hay medicinas, y a ustedes les preocupa no llegar a un consenso y no sesionar en el Congreso. Eso es todo.
Pero de estas no, porque es que el asunto, y yo no. lo entiendo perfectamente, yo lo que quiero es que avanzar dentro del caos, dentro de la falta de diálogo, dentro de la falta de conversación, dentro de la falta de consenso, tratar de avanzar un poco. Y evidentemente para avanzar, ya lo dijo la diputada Silvia Ayala, se tiene que obtener los 86 votos para elegir a las autoridades del Ministerio Público. Segura, porque con 9 pusieron interinos y de manera ilegal. Pero y esa es la los verdad. 86 para el nombramiento en pleno. Por lo mismo. Entonces, ¿cuál de estas opciones sería la más viable? Se tiene que construir el diálogo, licenciado. Pero ¿se sale de aquí o no se sale? No se puede salir de estas No opciones. se puede salir ¿Cómo? de ahí. No se No puede, se y puede. debe ser. Pero el debe ser diálogo un se diálogo. construye y se construye con voluntad política. Pero, por ejemplo, ahorita el Partido Nacional no está de acuerdo con Joel y Morazán, ¿correcto? De la manera en que los pusieron, no. De hecho, han perdido puntos y los honorables diputados Pero lo han usted manifestado dice de la por manera- aceptar pero usted un dice de la cargo por manera cómo que lo lo hicieron. pusieron. Si Hombre, si someten a están encargados de votaciones- perseguir el delito. Si someten a votación esa nómina, ¿usted votaría por ello? No. ¿Joel Cabañas? ¿Y es la propuesta de Libre? ¿Votaría por esta? No. ¿Cabañas Almendares? Sí. Pero Cabañas ya tiene los 74 votos. Acá ya está. Cabañas tiene más de 86 votos, tiene por unanimidad prácticamente. Y entonces, ¿cuál Sí, es lo Cabañas- difícil es de que ponerse de Cabañas está- acuerdo? Cabañas está en las No, dos. es diferente. Sí. Es que hay que aclarar una cosa. Sí. Para empezar hay que saber primero qué hace un fiscal general y qué hace un fiscal adjunto. No es lo mismo decir tiene la totalidad de los votos una persona porque figuraba en una propuesta como fiscal general y en otra como fiscal adjunto. Son diferentes competencias. Es como que yo le diga, ¿por qué no ponen a Jenny? Porque yo no puedo ser irrespetuosa de pedirles que ellos modifiquen la propuesta que ellos hicieron. Y también yo creo que si estamos llamando al diálogo y los consensos, Tania, eso se construye con respeto. Sí. Y aquí hay en 3 oportunidades nos ha llamado que estamos actuando como payasos en el Congreso y hay esfuerzos por el diálogo y de hecho en este momento es una muestra en la que podemos discrepar sin necesidad de agredirnos, sin necesidad de faltarnos al respeto. Entonces, pero no se puede venir y tampoco abstraer ella que tiene un cargo dentro de la juventud de un partido político y venir a decir, ustedes los políticos también sos política. Entonces también hay que aprender y ver qué actuaciones en las que estamos acompañando, porque luego ella viene y dice que ahí están los diputados y diputadas para decidir. Entonces, efectivamente, pero yo creo que debe existir en el Congreso Nacional la capacidad de que lleguemos a acuerdos sin necesidad de que invitemos a alguien para que nos esté moderando. Los porque acuerdos, no los tenemos acuerdos la a los que se posibilidad tiene que de llegar es hacerlo. en base a esto. Correcto, Es en no, base a esto. no nos vamos a salir nunca del listado de los Diputada Elvir, 5, sí, aquí tiene que así ser. como elegían antes, fuera de la Sí. nómina. Aquí tiene que ser aquí, así. Así es. Tiene que Así ser es. aquí. Así es. Ahora, Y en eso a estamos mí- de acuerdo. a mí Y ese sí es me un buen parece- primer paso. Sí, tiene que ser Fíjese aquí. que hay algo importante que no se ha dicho y la señora Almendares fue la mejor calificada Correcto. por la Junta Proponente. Es una persona limpia, es una persona con una gran trayectoria en el Ministerio Público y es una persona que no deberíamos descartar como una posible fiscal general. O sea, creo que es la Por eso persona le más menciono aquí como potable tercería, para ojo. todos, Por eso menciono para aquí todas tercería. las fuerzas políticas. Por eso la la menciono señora como Almendares. tercería. Al mismo señor Morazán, que está actualmente como fiscal adjunto interino, una tercería podría ser el fiscal general, la abogada Almendares y el abogado Reyes, que no se le ha mencionado en las 3 anteriores. ¿verdad? ¿Podría sacarnos de esta crisis política que hemos tenido? ¿El qué? Nombrar a una persona que podríamos acompañar con todas las fuerzas políticas que no tiene, digamos, puntos oscuros con ninguna fuerza política representada en el ¿De Congreso esta Nacional tercería usted como diría ella. Almendares? Obviamente que todo esto se debe consensuar, Perdón, ¿usted dialogar diría con el Almendares resto. como tercería? Sí, dialogar con el resto de fuerzas políticas, ¿Pero usted diría Almendares? porque fue la mejor calificada por la Junta Proponente. O sea, ¿Usted, diputada Pagán, también? esto igual se tendría que Tenemos socializar que con el evaluarlo resto de porque fuerzas eso es políticas. Por eso vuelvo a la importancia del diálogo franco. Pero como no hay confianza, Ahora, entonces ¿cómo provoquemos valora esa la confianza. posibilidad número 5, la de una comisión? Sí, incluso se propuso en un inicio, no sé Sí, si usted lo sí, recuerda, sí, sí. y Y todo el mundo estuvo en contra. estuvimos en contra todos. Sí. Y ahora, en vista de la situación, yo no lo veo descabellado, yo no lo veo alejado. Lo que yo veo difícil es sentarnos a platicar al Vaya, respecto. mire, no lo ve descabellado, dice. La comisión ¿Y por qué? interventora a una transición bajo las actuales circunstancias. Lo difícil como es dice el refrán, de lobo un pelo. de luego un pelo. Mire, y es importante, mire este foro que pueden salir cosas muy No, claro, interesantes. eso es a lo que voy. Pero sí
considero importante el acompañamiento, porque luego cuando las cosas no salen como a ellos les parece, entonces van a empezar a señalar nuevamente, a desprestigiar y a descalificar. Y esa comisión interventora a la que en algún momento nos opusimos, si es por el bien de Honduras, ahí es donde deberíamos de estar preguntándole a la gente si quiere que nos vayamos por una interventora, pero todo eso pasa por el poder llegar al Congreso, entrar al Congreso. Hoy por hoy es imposible. Bueno, vamos a un corte comercial. Cuando regresemos, ¿la comisión permanente hará alguna convocatoria a sesiones para esta semana? Bueno, eso lo vamos a definir en la sesión de comisión permanente que está convocada para el día martes. Usted presidió las sesiones de la autoconvocatoria de los partidos de oposición. De acuerdo. ¿Habrá alguna autoconvocatoria para sesiones esta semana? Lo vamos a dialogar el día martes con los jefes de bancada del Partido Liberal, Partido Nacional y Partido Salvador de Honduras. Bueno, ¿qué les parece? ¿Cómo está la cosa? Bueno, el martes es clave, entonces. Puede ser que haya convocatorias de ambos, de la comisión permanente y de los partidos de oposición. A la permanente no vamos a asistir como Partido Nacional porque es ilegal. O sea que no estamos jugando, no le estoy diciendo mentiras al pueblo hondureño. ¿Cuándo vamos a dialogar? Entonces, cuando convoque el presidente de la Junta Directiva, que ha estado por 2 años, aunque se escogió con 44 votos, pero que a esa Junta Directiva nos hemos estado nosotros sometiendo, de manera que si la Junta Directiva convoca, aunque sea ilegal, podemos asistir. A la permanente no. Yo respeto si usted es parte de la comisión, pero ¿El PSH no vamos a asistir. asistiría a una convocatoria de la comisión? Aunque nosotros desconocemos la comisión permanente que solamente entra en vigencia, déjeme hablar por favor, la comisión permanente solamente entra en vigencia cuando el periodo de sesiones ordinarias no se ha extendido. O sea, el periodo de sesiones ordinarias se extendió por un decreto de autoconvocatoria con 71 diputados que acompañaron el día 31 de octubre y esa ampliación deja sin lugar y efecto legal la comisión permanente. ¿Asistiría el PSH a una...? A pesar de eso, nosotros asistiríamos porque tenemos un deber constitucional. ¿A una sesión un deber convocada constitucional por la comisión permanente del Congreso? A pesar ¿Sí asistiría? de que ya establecí que la comisión permanente es ilegal, por un deber constitucional como diputada, sí tendría que presentarme para garantizar que las decisiones que se tomen no vengan a violentar los derechos que ya ustedes han violentado en forma permanente el Partido Libre. Solamente quiero terminar con algo. Fíjese que aquí la diputada Silvia Ayala ha cometido, desde mi punto de vista, algo que no es correcto. La dirigente del Partido Liberal, ella es dirigente, pero no tiene ningún cargo público. En todo caso, ella forma parte del pueblo hondureño, del soberano, del cual emanan todos los poderes del Estado y a quien nosotros debemos rendir cuentas. En ese sentido, yo sí quiero hacer una diferencia entre un funcionario o un diputado, en este caso diputada, y una persona que pertenece al pueblo de Honduras a quien nosotros tenemos que rendir cuentas en forma permanente. Fíjese que en Estados Unidos, cuando he tenido la oportunidad de poder ir al Senado y al Congreso de los Estados Unidos, las oficinas de los diputados están abiertas en forma permanente. Cualquier ciudadano puede ir a la oficina de quien sea y pedir una cita con el congresista para poder solventar cualquier problema. Y yo creo que eso es algo que nosotros deberíamos de llevar a cabo y en ese sentido ella merece respeto porque es una ciudadana más. Tengo una pregunta para ir al corte comercial. Cualquier decisión que se tome en estas sesiones de autoconvocatoria de los partidos de oposición, ¿son legales? No, no son legales. Ya me va a explicar por qué. Ya volvemos. Sobre estos 6 escenarios que hemos planteado aquí para tratar de destrabar este asunto, me ha llamado la atención lo que dijo la diputada Leda Pagán. Dice, nosotros como Partido Nacional nos opusimos cuando se nos planteó, porque en efecto se planteó dentro de las conversaciones, que se estableciera una comisión interventora o de transición, con obviamente representantes, porque eso es así, nos guste o no nos guste, quiera usted o no quiera, pero eso es así, representantes dentro de la nómina, de uno del Partido Liberal, uno del Partido Nacional, uno del Partido Libertad de Refundación. O sea, 3 miembros y quizás uno también apoyado por PSH, 4. No sé si 3 de 5 o 4 de los 5 nominados. Inicialmente se dijo que no dentro de las pláticas. El Partido Nacional se opuso, el Partido Liberal se opuso y el PSH también se opuso. Porque esa fue una propuesta que surgió dentro de la plática, que la propuso dentro de otras opciones, por supuesto, algunos dirigentes del Partido Libertad de Refundación. Eso es así.
Pero ahora la abogada Leda Pagán me dice, podemos considerarla. Es que estamos en la obligación de dialogar, de Claro, sentarnos claro, a dialogar claro. para buscar la salida. Y si la salida no nos parece a ninguno, entonces una junta interventora podría ser una salida a la crisis, pero la crisis ha sido provocada. Yo solo quería decirle que con respecto a la fórmula de don Joel y Morazán, ¿por qué nos oponemos a don Joel? Porque mintió. Él es regidor y nunca dijo la verdad. Entonces, si usted va a poner en manos la justicia del pueblo hondureño en una persona que miente... Pero había una comisión ahí... porque mintió a la comisión. A la comisión Le proponente. mintió a la comisión. Sí, pero ahí los que estaban ahí, perdón, abogada, pero ahí los que estaban ahí no eran cualquiera, ¿verdad? Es decir, está hablando de la presidenta de la Corte, un magistrado, o sea... Entonces había lo gente de dejaron buen pasar. nivel. Entonces, Eso yo no lo pero puedo nosotros decir. sí lo sabemos y por eso no le podíamos dar el apoyo. No es nada partidario. Esa es la verdad. Una persona que miente, una persona que esconde sus antecedentes, no puede estar juzgando a otra y no se puede, no hay calidad moral. Listo. Eso quería decir. Muy bien. Usted quería también cerrar este tema. Sí, yo solo quiero hacer una preguntita. Bueno, a la- pero perdón. Pero me reitera lo de la comisión, ¿verdad? Lo vamos si se a puede salir traspolar. con esto, ¿se sale? Si todos estamos de acuerdo, estamos en la obligación. Abogada Silvia Ayala, si se puede salir con esto, ¿se sale? Sí, pero fíjese que no es Sí, solo pero no, eso. o sí, pero sí. No, sí, pero no, porque le digo que se ha planteado aquí, es lo que le digo, cada vez que buscamos ya llegar a algún encuentro, surge la condición. Pero, Por eso Surge las el pero, iglesias es importante surge que el pero, acompañen y organismos surge el pero, internacionales. o lo que podemos hacer para que todo el pueblo hondureño, que es a quien nos debemos y que es el soberano, mejor transmitimos en vivo las reuniones para que ahí oigan para que cada cuando quien se juzgue. diga. También, Diputada correcto. Elvir, No, sí, pero no terminé ahí, perdón, porque ¿sí? mire, aquí se dijo una cosa, ¿verdad? Que el Ministerio Público está en crisis. No ha habido ni una toma, ni una protesta. Se reunió con todas las direcciones del Ministerio Público. 40,000 personas el salimos fiscal ayer por eso. y el adjunto de manera interina. La Asociación de Fiscales reconoció la constitucionalidad del nombramiento. O sea que más bien ahorita, en poco más de 8 días, se ha actuado más que en 11 años. Y luego la otra cosa, me alegra que la diputada Leda haya hablado de la calidad moral, porque a ella no le parecía que faltaba la calidad moral votar como bancada del Partido Nacional por un candidato que nunca fue parte del proceso, como Chinchilla, que pagaran ahí, votos, como lo abogada. dijo la diputada María Yo no Antonieta. yo no estuve, Y a mí me puede juzgar por mis y palabras, también por favor. se dice aquí de la calidad moral como una persona que acepta ir en fórmula con alguien que no fue parte del proceso. A esa persona sí quería que se quedara. En aquel momento es donde decían, no, que se quede Cibrián, él puede estar 5 años No, ahí. es que eso dijeron la en una ley de del las Ministerio reuniones. Público lo avala y ahí es donde pero- entra la manipulación pero pueblo hondureño. volvemos al Eso es, mire, ve, triangulito, por eso hice volvemos al el minuto y medio que triangulito, pedí ¿ve? para que las personas que están La en el gobierno dejen de Constitución manipular, está aquí porque lo arriba, manipularon durante y la aquí están campaña las y hoy leyes. siendo gobierno lo siguen La manipulando. Constitución Lo que ella acaba de está aquí decir es arriba. falso. La Constitución está aquí arriba y aquí las leyes secundarias. La ley orgánica es una ley secundaria. Estamos obligados y obligadas a aplicar en primer lugar la Constitución de la Diputada República. Elvir, sí, pero sí, o sí, pero no, la Comisión Interventora de Transición, si esto nos saca de donde estamos, de la crisis. Bueno, yo quiero decirle que siempre cualquier decisión que nosotros tomemos como Partido Salvador de Honduras, siempre tenemos reuniones y sesiones permanentes y en sesiones por mayoría se toman las decisiones. Muy bien. Siempre hemos dicho no a una comisión interventora y yo me debo a lo que el pleno de mi bancada defina Pero para si el pleno una de su posición. bancada dijera, vámonos por ahí, ¿usted se iría por ahí? Vamos a ver qué dice la bancada en primera instancia. Tania, por favor. Yo solo quiero agregar algo como una consultita. ¿Por qué se empecinan tanto en poner un fiscal, sabiendo que en una democracia la mayoría es la que gana? Ok, llegamos a una decisión, a un consenso, pero ¿por qué darle tantas vueltas a la Constitución y a la ley orgánica si es legal? Si es legal, entonces ¿por qué le damos tantas vueltas buscando todos los vacíos legales que hay? Es correcto, estoy de acuerdo con vos. No debemos de estar dándole tantas Estoy vueltas porque cuando algo es completamente de legal acuerdo no tenemos con que vos. estar buscando hasta el último Sí. artículo. Fíjense que yo Coincido. quiero hacer Totalmente una de acuerdo. diferencia, y la vicepresidenta Fátima Mena ha presentado un proyecto ante el Pleno del Congreso Nacional que está durmiendo el sueño de los justos, que es la selección de altos cargos.
es un proyecto de ley que ella presentó y hay una diferencia entre postularse para un cargo de elección popular y entre que el Congreso Nacional nombre vía Constitución ese cargo, como en este caso la Corte Suprema de Justicia o fiscal general y fiscal adjunto. Hay una gran diferencia y esto lo digo por lo que dijo la diputada Silvia. Sí, nosotros no podemos aceptar que son las mismas posiciones porque mi cargo sí termina el día 24 de enero del año 2026. Y ahí entra en vigencia otro diputado que va a participar para un cargo de elección popular. Pero en el caso de las personas que están participando para un cargo que es aprobado en un pleno del Congreso Nacional es distinto. Incluso en legislaturas de otros países que están avanzados existe ese orden para poder tener siempre una persona que encabece cualquier dirección sin que quede ausencia o sin que quede acéfalo, porque eso es lo que se pretende, sino para que tenemos entonces vicepresidentes, sino para que exista el fiscal adjunto, sino para que tenemos entonces Congreso Nacional, si una comisión permanente con 9 diputados va a nombrar absolutamente todo. Usted me dijo a la pregunta, lo que decida en sesión de la autoconvocatoria de los 3 partidos de oposición es ilegal. Sí. Usted, perdón, me dijo que sí, ¿verdad? Sí. Y usted me dice, ¿qué me dice a las decisiones que toma la Comisión Permanente del Congreso Nacional, de la cual la diputada es Ayala? ¿Son legal? La comisión permanente queda sin valor y efecto jurídico porque el periodo de sesiones ordinarias se amplió. La comisión permanente solamente entra en vigencia cuando el Congreso Nacional se encuentra en receso, que es en mayo, o cuando la legislatura se ha terminado. Pero es un periodo de sesiones ordinarias que se amplió por parte de esa autoconvocatoria. Por la mitad más uno de los diputados del Congreso Nacional, que en el artículo de la cual 190, dice la diputada Ayala, el artículo que 190, no es que ahí sí debe aplicar la Constitución de la pero República. la comisión permanente, en su opinión, diputada Elvir, en su opinión, esta comisión permanente del Congreso Nacional, que lleva las riendas, digamos, del Congreso Nacional en este periodo de sesiones extraordinarias, ¿es legal o no es legal? Es ilegal. Bueno, usted me explica las dos opciones cuando regresemos. Vamos a intentar explicarle a la diputada. Tenemos poco tiempo ya, por favor. Le agradecería que en 1 minuto y medio usted me explique por qué. Me había dejado en el uso de la palabra para sí, para que le responda exactamente. Sí. En 1 minuto y medio, por favor, explíquenos por qué la autoconvocatoria es ilegal. Mire, aquí estamos hablando, primero hay que explicarle a la diputada Irosca, la legislatura termina, diputada, hasta el mes de enero, no ha terminado la legislatura. Lo que hubo ahorita constitucionalmente es el cierre del periodo ordinario de sesiones. Eso constitucionalmente se da el 31 de octubre. En el pleno. La legislatura se finaliza hasta el 25 de enero, que toma posesión la otra. Entonces eso primero, para aclararle. Ella dice que en otros países y que en otros congresos, en el Senado de Estados Unidos, que ahí se respeta la democracia. Sí, y en democracia también hay leyes que establecen cómo funcionan los parlamentos. Por ejemplo, diputada Irosca, ahí en el Senado de Estados Unidos, la ley le permite a quien preside el Senado, en receso de sesiones, nombrar esa única persona funcionario. Eso hay que leerlo también y conocerlo para que veamos que estos temas de comisiones permanentes y de facultades de las comisiones permanentes existen en todo el mundo. Luego, previo al desarrollo de cualquier sesión, pero es que esto hay que explicarlo así con la ley. El artículo 60 de la ley orgánica dice, previo al inicio de las sesiones, la Junta Directiva por medio del secretario comprobará el quórum y se refiere a sesiones ordinarias o extraordinarias. ¿Quién comprobó el quórum? Según ellos dicen en la reunión que tuvieron el 31 de octubre. La vicepresidenta Irosca Elvir, ella estaba con un listado fulano de tal presente. Entonces, pero ella no tiene facultades porque no es secretaria. Luego, en esas mismas reuniones, aun cuando esté establecido que la junta directiva, que el presidente dura 4 años, pero que el resto de la directiva 2, pero ellos se pusieron a elegir algunos miembros de la junta directiva y eligieron, dice, a la diputada Suyapa Figueroa de secretaria y a Marlon Lara también de prosecretaria. Diputada Elvir, ¿por qué la comisión permanente que lleva las riendas en este momento del Congreso Nacional es ilegal? Ok, la diputada Silvia Ayala ha mencionado en distintas ocasiones a la Constitución de la República y efectivamente la Constitución de la República es nuestra carta magna.
En ese sentido, y no hay cómo explicarle a la diputada Silvia Ayala, porque no puede entender de que más de 65 diputados se pusieron de acuerdo, como lo dice el artículo 190 de la Constitución de la República, en donde dice, cuando así lo acuerden la mitad más uno de sus miembros, se puede convocar a una sesión extraordinaria. El Pleno del Congreso Nacional se conformó y hubo quórum, y en ese sentido yo levanté lista, porque todavía no se había iniciado la sesión para poder nombrar al secretario que tenía que asumir esa función. En este sentido, los 65 diputados que nos acompañaron, más de 65 diputados, 71 diputados decidieron en esa sesión extraordinaria extender el periodo de sesiones ordinarias, por lo tanto queda sin valor y efecto jurídico lo que es la comisión permanente. Totalmente ilegal todo lo que ellos están haciendo y todas las actuaciones. Además, déjeme preguntarle a la diputada Silvia Ayala, ya que ella señala que nosotros tenemos alianzas. En primer lugar, nosotros no tenemos alianzas electorales. No es momento de andar en campaña electoral, pero ¿con quiénes nombraron ustedes la Corte Suprema de Justicia, diputada? No fue con el Partido Nacional. Y liberal también. Y bueno, y no fue con el Partido Nacional. Y entonces, liberal. en ese momento sí es correcto, porque fueron ellos los que nombraron la Corte Suprema de Justicia. Sin pagar Pero dinero. cuando nosotros tampoco pagamos dinero, absolutamente Sin a nadie. pagar dinero Jamás y he sin recibido, garantizar en ese impunidad. sentido, jamás he recibido dinero de ningún tipo. No, los que dijeron Nunca que le pagaron he sido a los liberales una fueron los proxoneta nacionalistas. de la política. Y eso que le quede muy claro, porque jamás he pedido un favor, ni vehículo, ni seguridad por mis posiciones políticas, y le voy a pedir respeto. Porque en ese Estamos sentido hablando usted de me está hechos faltando que se- respeto, No, porque usted está estamos diciendo hablando que de pedimos hechos favores. concretos. Jamás Estamos hemos pedido hablando favores de que por aquí nuestras hay- posiciones de políticas. que Usted aquí está hay faltando a la verdad. registro. Está No, faltando a la todo verdad. lo que yo Jamás le digo hemos lo puedo pedido probar. ningún tipo de favor. Todo lo Pues que yo debería le de digo probarlo lo puedo públicamente, probar, porque correcto. está faltando a la verdad. En ningún momento Irosh Kelvir ha negociado, ni tan siquiera, imagínense, mi familia está en este momento, muchos de ellos despedidos. A nadie de mi familia contrataron, a nadie les pedí que lo contrataran. Es más, han querido despedir a familiares míos por mis posiciones en el Congreso Nacional. Entonces, que me ¿Tenía venga a familiares decir, que contratados me en el venga, Congreso? sí, pero no, en el Congreso no. En el Congreso Digo, no. han querido No, despedir en el Congreso a mis nunca he tenido familiares. familiares Pero usted lo contratados. dijo. No, yo nunca lo he dicho. Yo quisiera Eso es faltar a la dar mi verdad. opinión Fíjese, antes de y que el déjeme tiempo terminar vence. Solo tengo que ir a un corte porque comercial, ella miente. pero ya aclararon lo de... ¿Se fija? Pero permítame, ella miente. Nunca he contratado a ningún familiar mío en el Congreso Nacional. Nunca. Y la otra cosa, los familiares que han trabajado en el Estado han trabajado desde hace muchísimos años. Más bien han recibido persecución política por mis posiciones en el Congreso Nacional. Nunca he pedido favores, yo no soy esa clase de persona. Si usted tiene esas prácticas, por eso las emite. nunca las he Porque tenido. claro que Nunca dice las he lo que tenido. piensa. Entonces, Eso sí, y eso sí. además de decir lo que piensa, es lo que compruebo hace. lo que Y lo que piensa. hace, porque en ningún momento yo he recibido favores de ningún tipo, diputada. Ya regresamos. Muchas gracias a la diputada Irosh Kelvir, diputada del PSH por Francisco Morazán, vicepresidenta del Congreso Nacional, la diputada Silvia Ayala, diputada de Libre por Cortés, miembro de la Comisión Permanente, la diputada Leda Pagán, diputada del Partido Nacional por Cortés, y Tania Rivas, secretaria del Instituto de la Juventud Liberal. Gracias por haber estado con nosotros esta noche. Lastimosamente se nos ha terminado el tiempo, hubiéramos querido tener más oportunidad de seguir conversando, pero seguramente lo vamos a hacer en un futuro muy cercano. Es lo malo de lo bueno, que termina rápido. Gracias a ustedes por su atención, buenas noches y que estén bien.